Bendiciones, amados hermanos, amigos, a todos los que nos escuchan en esta mañana. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir su palabra en este nuevo día. El devocional de hoy se titula Danos vida nueva. Está expresado en una forma de clamor, de petición a Dios, para que Dios les dé vida nueva, en este caso al pueblo de Israel. El versículo a considerar se encuentra en el Salmo 85, 6, que en realidad en el Salmo, en la versión del 60, aparece como una pregunta que dice así: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Oremos. Gracias, amado Señor, por tu palabra en esta mañana, que pueda encontrar en nosotros un corazón receptivo, Señor, para ponerla por obra. Visítanos, Padre Santo, también a nosotros, que también necesitamos esa vida nueva que tú puedes darnos en medio de nuestros contextos de crisis, que podamos resurgir, Señor, con nuevos bríos espirituales, para brillar ante un mundo que muere en las tinieblas del pecado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera que leyéramos primeramente el Salmo. El Salmo es una pieza realmente maravillosa. Y este Salmo tiene como contexto muy probablemente el momento en que poco después del pueblo haber sido liberado de la cautividad de Babilonia. Y dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Estarás o extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Dios, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Bendito sea nuestro Señor y bendita su palabra. Dice el devocional: el Salmo 85 parece haber sido escrito poco antes, después del retorno de los judíos de la cautividad en Babilonia. El salmista siente que Dios ha sido muy favorable con el pueblo, y mientras considera la bondad de Dios al restaurarlos a su tierra, prorrumpe en una oración pidiendo un avivamiento del poder espiritual entre ellos. Tal petición debe ser el clamor de nuestro corazón, especialmente cuando vemos estas tristes señales. Se necesita un avivamiento de poder espiritual cuando hay falta de amor fraternal entre los creyentes, cuando con toda seguridad no pueden amar de la misma forma como cuando viven vidas santas, porque están sumergidos en la carnalidad. Cuando la imagen de Cristo no brilla en ellos o en la vida de otros cristianos,
no hay nada en cada uno de ellos que pueda producir este amor. De hecho, la falta de amor abre la puerta a las disensiones, a los celos, al chisme y a la calumnia entre los creyentes. Estas cosas demuestran cuán lejos están de Dios y demandan que pidamos el poder de lo alto. Nada puede poner fin a estas cosas si no es la visitación de Dios. Cuando existe un espíritu de mundanalidad en la iglesia, este se evidencia cuando usted ve a los creyentes conformarse al mundo en su forma de vestir, en sus entretenimientos y en sus diversiones. Es entonces cuando la iglesia encuentra a sus miembros cayendo en grandes pecados, dándole a los enemigos de la fe una ocasión para el reproche. Otros miembros se enredan en controversias tanto dentro como fuera de la iglesia. Es entonces cuando la maldad triunfa sobre la iglesia y los creyentes vituperan y los perversos vituperan a los creyentes. Es hora de que la iglesia le pregunte a Dios: ¿y qué será de tu gran nombre? Cuando los pecadores son descuidados, estúpidos y carentes de interés, se hunden en el infierno. Es hora de que los creyentes le pidan a Dios poder espiritual. Es responsabilidad de la iglesia despertar como lo deben hacer los bomberos cuando se produce un gran incendio nocturno en la ciudad. La iglesia debe salvar del fuego del infierno a los pecadores que están expuestos a él. Despierten. ¿Deben los bomberos dormir y dejar que la ciudad entera sea devorada por las llamas? ¿Qué se podría pensar de tales bomberos? Y no obstante, su culpa no sería comparable a la de los creyentes que duermen, mientras los pecadores que los rodean se hunden en las llamas del infierno. Y dice la oración: Padre Santo, reconozco que el fuego del infierno está devorando la sociedad que me rodea y aún a algunos miembros de la iglesia. Dame vida nueva que brille como una luz en las tinieblas. Despiértame de mi sueño, Señor, y prende fuego en mi alma. Amén. Bueno, pues, dura palabra la que nos toca hoy. Una palabra muy oportuna para los tiempos en que estamos viviendo. Recuerdo a un escritor que hace alusión a la iglesia como la enfermera del mundo. El mundo que está enfermo, que sufre por su condición de pecado. Y él dice que la iglesia es como la enfermera del mundo. Pero me temo que la enfermera del mundo ha bajado los brazos. Que la enfermera del mundo se ha cansado. Que está entretenida en la sala de laboratorio o está haciendo algo que no es su principal tarea, que es la de atender al enfermo, socorrerlo en su necesidad. Esto es prácticamente lo que se ha vivido no solamente en estos últimos tiempos, sino a través de muchos tiempos, desde que la iglesia tiene razón de ser. Han existido periodos de grandes avivamientos y despertar espiritual, pero también vemos como una montaña rusa que de pronto se vuelve al letargo y se vuelve a la frialdad, a la indiferencia, a la ocupación en tareas que no son las tareas prioritarias de la iglesia. Y nos encontramos, como dice nuestro hermano aquí a veces, participando en grandes debates teológicos y tratando de resolver ciertos problemillas secundarios, pero no vamos y nos concentramos en la labor fundamental de la iglesia, que es rescatar al mundo del infierno.
Pero esa es una labor que no se puede realizar estando en una condición de mediocridad espiritual, de inanición espiritual. Es imposible porque no hay fuerzas espirituales suficientes para que nos dediquemos con ahínco y tesón a esa tarea. De ahí el clamor, danos vida nueva. Israel estaba saliendo de un cautiverio, estaba regresando a su tierra, pero para volver a disfrutar de esa comunión con Dios y ser restaurados en su nación, ellos sintieron la imperiosa necesidad de una nueva visitación de Dios a su pueblo, a ellos. Y yo creo que la clave está en eso, que exista una nueva visitación de Dios a la iglesia en los diferentes periodos en las que ésta se puede encontrar desanimada, quizás entretenida, dormida. La condición puede ser cualquiera, pero cualquiera que sea que nos esté impidiendo realizar nuestra tarea fundamental de alcanzar a los pecadores, de dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios, eso tiene que ser cambiado. Y hermanos, lo único que puede cambiar eso es una visitación fresca del Espíritu Santo a la iglesia, comenzando por nuestras propias vidas, porque recordemos que el avivamiento, el despertar espiritual es siempre y ante todas las cosas personal. Si vamos a usar la figura de Pentecostés, recuerden que aquellas lenguas como llamas de fuego se posaron sobre cada una de las cabezas. Es cada uno de nosotros, los creyentes, que tenemos que buscar individualmente ese avivamiento, ese despertar. Y una llama encendida junto a otra llama encendida eventualmente formarán un gran incendio. Un gran incendio que alumbrará el camino oscuro de los pecadores. Ellos tendrán que ver en nosotros lo que realmente es la iglesia. La iglesia debe ser efectivamente la enfermera del mundo, una enfermera robusta, una enfermera que sabe cómo auxiliar al enfermo en sus diferentes contextos de necesidad. Tenemos que tener la energía del poder espiritual en nuestras vidas antes de poder realizar la tarea titánica de salvar al mundo. Los discípulos no pudieron dedicarse a la predicación del Evangelio a todo el mundo antes de ir al aposento alto y esperar allí la visitación del Espíritu Santo. Si no, la tarea evangelizadora hubiera resultado en un fracaso rotundo, en un cansancio, en una fatiga sin ningún resultado. Me temo que muchas veces el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en la energía de la carne y no en el poder del Espíritu Santo. Deberíamos considerar esto, hermanos, y ponernos allí, en el fuego del poder de Dios, para que Él queme toda la impureza en nuestros corazones y nos ayude a poner como una prioridad en nuestras vidas el reino de Dios y su justicia. Poder realizar labores que vayan encaminadas al rescate de los pecadores no va a ser algo que por naturaleza nos nazca en nuestros corazones. Es el resultado de haber nacido de nuevo, de adquirir visión espiritual y de andar a la luz de Dios, sintiendo la misma compasión que Él siente por los pecadores, mirando al mundo como Dios lo mira. Y pudiéramos decir, bueno, pues estas cosas son demasiado espirituales y algunos pudieran acusarnos de espiritualizarlo todo, pero es que realmente la única respuesta que podremos nosotros encontrar a la solución de nuestro mundo es una visitación de Dios y es un despertar de la iglesia. Recuerde, hace una pregunta el hermano aquí, y que la iglesia debe preguntar a Dios, ¿y qué será de tu gran nombre? Esto es interesante, muchas veces lo he explicado también allá en la iglesia. Los creyentes
la iglesia, si se quiere, tiene solo dos alternativas. O hace Kiddush Hashem, es decir, o santifica el nombre de Dios, haciendo que el nombre de Dios en la boca de los impíos sea alabado y sea reconocido por las buenas obras, como Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, hagan Kiddush Hashem, santifiquen el nombre, aunque no quieran hacerlo, pero su testimonio como pueblo de Dios va a hacer que ellos digan verdaderamente, estos son verdaderos cristianos. Como dijeron al principio de los cristianos, mirad cómo se aman. Porque como dice el hermano aquí, el elemento fundamental que debe estar presente en cualquier despertar espiritual es un avivamiento del amor de Dios en nuestros corazones. Dejémonos de cuentos. Si usted puede hacer cualquier cosa, como dice 1 Corintios 13, es capaz de hacer trasladar los montes al corazón del mar, hacer cualquier señal milagrosa, pero no tiene amor, hermanos, de nada sirve. Viene a ser metal que resuena y címbalo que retiñe, pura bulla, puro espectáculo, pero no conmueve a nadie y no salva a nadie, porque la fuerza del amor es incomparable y es esencial. Todo lo que hacemos debemos hacerlo por amor a Dios y amor al hombre, y eso traerá la santificación del nombre de Dios en la boca de los impíos. Pero también existe la otra posibilidad. Si no estamos haciendo que el nombre de Dios sea santificado, estaremos haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado, que es Hilul Hashem. Es todo lo contrario. Es hacer que la gente maldiga el nombre de Dios, que la gente se pronuncie en contra de Dios y aún de la religión cristiana y de cualquier otra, porque ellos estarán viendo una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos, y entonces allí estaremos ante un gran problema del cual sin dudas tendremos que dar cuenta delante de nuestro Dios. Si por alguna razón nuestra vida está haciendo este efecto contrario en la vida de los que nos rodean, deberíamos preocuparnos y hacer este ruego: Señor, danos vida nueva, levántanos, ayúdanos a despertar de este sueño, de esta indiferencia, de esta apatía. Hermanos, la vida que se concentra en uno mismo egoístamente, esa vida es un estorbo al progreso del Evangelio. Es un estorbo para que los no creyentes acudan a la fe y al arrepentimiento. Debemos pensar un poco en eso, que hagamos, si se quiere, ante todo un evangelismo en silencio, un evangelismo a través de la luz que irradie en nuestras vidas, a través del sabor que podamos dar a Cristo en este mundo, como sal que dice el Señor debemos ser. Es realmente una palabra que nos llama a la reflexión profunda, porque aunque no estamos saliendo de un cautiverio donde nos encontremos fatigados y cansados, donde la esperanza se haya apagado un poco y hayamos estado bajo la vara disciplinaria de Dios, sí estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, donde el amor se ha enfriado y la maldad se multiplica y ya no hay sensibilidad alguna entre los hombres. Ya estamos cansados de ver tanta miseria, de ver tanto dolor, tanto abuso, tanta discriminación en todos los órdenes, tanto abuso de poder. Es un mundo que muere sin Dios y sin esperanza. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a poner nuestro grano de arena, que de alguna manera Él nos muestre el camino, hermanos. El Salmo es maravilloso y el Salmo
hace una alusión aquí a una parte fundamental para que nosotros podamos ser avivados. Dice el versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Si nosotros como iglesia, como individuos y como iglesia, a términos como los quiera poner, local, o denominacional o mundial, no importa, pero esencialmente a nivel de individuo, si nosotros no escuchamos, si no ponemos atención a lo que dice Jehová, entonces estaremos en serios problemas, porque jamás podremos ser avivados. El avivamiento, el despertar espiritual viene como resultado de un encuentro con su palabra, de un volver a su palabra, de un volver a la obediencia a sus mandamientos. Si un hombre me ama o si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos, así de sencillo. No es si me amáis, hagan grandes señales, si me amáis, prediquen grandes sermones, si me amáis, levanten a los muertos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el principio del despertar espiritual. Si nosotros hacemos lo contrario y no escuchamos lo que Dios habla a su pueblo, entonces dice el versículo, nos volveremos a la locura. Estaremos prestando atención a cualquier voz que nos hable a nuestras espaldas. Estaremos como ovejas confundidas que han dejado de reconocer la voz de su pastor. Estaremos escuchando las herejías, las mentiras que nos están predicando muchos hoy en el nombre del Señor y en el nombre del Evangelio. Pero no estaremos prestando atención a la pura palabra de Dios. Es tiempo de volvernos a su palabra, de respetar esta fe que fue una vez dada a los santos y no estar inventándonos cuentos y doctrinas de hombres para hacernos resaltar de alguna manera, para manipular a la gente, para vaciar sus bolsillos, apelando a la ignorancia que hay en tanta gente que no escudriña la palabra de Dios. Estaremos escuchando a cualquiera menos al Dios eterno que nos ha hablado claramente en su palabra. Nos volveremos a la locura, al desenfreno, a la disolución, a la falta de dirección en nuestras vidas, a una esquizofrenia espiritual, buscando por todos lados ese secreto de la felicidad eterna, cuando no estamos atendiendo a la palabra de Dios. Tan sencillo, hermanos, como simplemente, si queremos llegar a un extremo, vamos a hablar en extremo conservador. Hermanos, leamos con atención el sermón más grande que se puede haber predicado en este mundo, insuperable, que fue el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7. Si nosotros vivimos lo que Jesús enseñó allí, estaremos en la antesala del avivamiento. Estaremos preparándonos para ser verdaderos enfermeros, auxiliadores de un mundo enfermo. El Sermón del Monte, el gran sermón de nuestro Señor Jesucristo, que apunta a los verdaderos valores esenciales de la fe. Si podemos vivir el Sermón del Monte, estamos agradando a Dios, definitivamente. El Salmo apunta a un día que está en el futuro, pero que esperemos que pronto ya sea una realidad. Y es la era mesiánica. El Salmo usa una de las figuras más hermosas que podamos encontrar en la Escritura, una metáfora maravillosa en el versículo 10, la misericordia y la verdad
se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Aleluya. Definitivamente, en cierta manera, esto ocurrió cuando Jesús vino a este mundo. Pero también está dada en el contexto de la era mesiánica, donde va a haber un reinado de la paz de Dios en todo el mundo. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Gloria al Señor. Será una era maravillosa, donde toda la tierra será llena del conocimiento del Eterno, donde la luz de Dios brillará y su justicia para todos. Un mundo que va a ser gobernado por el mismo Señor y va a ser demostrado que solo bajo el gobierno divino esta tierra puede ser lo que originalmente Dios quiso que fuera. En ese día habrá victoria. El día en que el Hijo de Dios ponga sus pies sobre el monte de los olivos y los enemigos de Dios sean destruidos. Y entonces podremos ver la gloria del Señor. Pero entre tanto ese día llega, hermanos, tenemos que ser sal de la tierra, tenemos que ser luz del mundo, tenemos que preocuparnos por hacer lo mejor posible nuestro trabajo de dar testimonio del Evangelio de Cristo en todos los órdenes, en todas las maneras que se nos requiere hacerlo, como buenos hijos de Dios, como buenos ciudadanos, como buenos padres, hijos, esposos, esposas, abuelos, abuelas, cualquiera que sea el rol que Dios en su misericordia le está permitiendo desempeñar. Busquen la palabra de Dios, las direcciones para esto, porque hay un orden de Dios que ha de ser respetado y que ha de ser vivido para que tengamos su bendición. Danos vida, Señor. Danos vida nueva, que sea nuestro clamor. Dios les bendiga, la paz de Cristo sea con todos. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra en esta mañana que nos desafía a clamar en medio de nuestras crisis, que nos des vida nueva, que nos despiertes, que nos levantes, que nos hagas ser luz y sal de la tierra. Ayúdanos, Padre, para que esto no se nos olvide y estemos siempre con el dedo en el renglón, rogándote a ti que nos saques de la situación que vivimos de indiferencia para volvernos a tu luz. Te ruego en esta mañana que te acuerdes una vez más de las peticiones de oración de mis hermanos y que atiendas al enfermo, Señor. Padre, las intervenciones quirúrgicas a las que han de ser expuestos nuestros hermanos, como nuestro hermano pastor Javier de Hoyo, nuestra hermana Isaura, Señor, nuestra hermana Esmeralda Aldana. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que les auxilies y que ellos puedan estar en paz esperando de ti lo mejor, Señor. También ruego por el empleo para los que están desempleados, Señor, que tú abras puertas y ellos puedan, Señor, estar en paz, tranquilos, sabiendo, Señor, que tú has de ser fiel proveyendo sus necesidades. Rogamos, Padre, por los planes migratorios, las gestiones legales que tienen nuestros hermanos pendientes, que tú permitas que haya también un mover en esta área, Señor, y ellos puedan recibir estos documentos para la tranquilidad de sus almas, Señor amado. Así, Señor, cualquier otra petición que pueda escapar a nuestra mente, tú las conoces, Señor. Rogamos que tú atiendas a estas necesidades y te glorifiques. Sé con Norma Escobedo de una manera especial. Padre Santo, pedimos un milagro para esta mujer y creemos que tú lo puedes hacer, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor amado. Gracias en esta mañana por escucharnos. Danos un día de victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Bendiciones, amados hermanos.